Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, especialista en Derecho Penal Militar Policial, doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con una especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queremos que a través de estos tutoriales presentar casos concretos o específicos o fundamentos normativos aplicables al derecho en general, especialmente al derecho penal militar policial, constitucional, civil, laboral, contencioso administrativo, para explicarlos de la manera más sucinta posible y poder dar alguna idea o algunas opiniones o citas virtuales para poder acceder a los honorarios profesionales del estado de abogados que dirijo al 98 92 44 962 98 92 44 962. En este tutorial vamos a explicar el informe pericial grafotécnico que remite la Oficina de Peritajes del Ministerio Público en un delito que podría ser tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, peculado, malversación de fondos o de corrupción de funcionarios, donde tiene que pronunciarse un peritaje para ver algún perjuicio, tanto económico o documental, en las firmas o en los dictámenes de las resoluciones que generan derechos como el pago STS o reintegros, pensiones, seguros, fondo de seguro de vida, etcétera, tanto en la Policía Nacional como en la Fuerza Armada. Entonces, ¿en qué consiste un informe pericial grafotécnico emitido por la Gerencia General, Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público? La primera parte es, en el primer punto, siempre se ubica la autoridad que solicita. O sea, la fiscal, que muchas veces para el tema de delitos de corrupción de funcionarios es la Fiscalía Supraprovincial, el primer despacho, tercer despacho, cuarto despacho. Segundo, el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El número de oficio de la fiscalía antes mencionada con que se genera este informe pericial grafotécnico. Tercero, el perito grafotécnico designado. El perito grafotécnico que está a cargo de la documentoscopía o dactiloscopía forense, su DNI y su domicilio procesal para cualquier notificación en juicio oral o cuando hay el interrogatorio o contrainterrogatorio, se pueda efectuar su citación. Cuarto punto, es importante el objeto de la prueba. El objeto de la pericia, es determinar la procedencia de firmas de las resoluciones que generan derechos ya mencionadas por algunos funcionarios en cuanto a su suscripción, es decir, si han suscrito o no, y si esas firmas son auténticas o son falsas y que pueden acreditarse de hecho algún perjuicio al Estado o han generado algún daño patrimonial o económico a alguna institución del Estado, Ministerio, Fuerza Armada, Policía Nacional. En consecuente, tenemos también que ver que en los dictámenes legales también se puede hacer alguna pericia, porque ahí depende muchas veces del informe legal la situación de la elaboración o el nexo central o corazón central de la resolución que genera derechos expectaticios o patrimoniales a los interesados o usuarios o administrados del Estado. En un quinto punto tenemos que ver, por ejemplo, el método instrumental empleado. Un punto A, por ejemplo, la metodología. Los informes periciales grafotécnicos siempre proponen la metodología analítica, descriptiva y comparativa, con empleo instrumental óptico adecuado y una luz incorporada. Esa es la metodología. En otro punto podremos decir el equipo instrumental. Ellos utilizan, por ejemplo, una computadora i9, i7, un monitor con amplificación de imágenes, una cámara fotográfica digital de, por ejemplo, 14.6, 14.1 megapíxeles y un zoom óptico de 4x, lupas manuales de diferentes aumentos para poder discernir y poder especificar el contenido o similitud o parecido o los rasgos que se editan o que se ponen en las firmas correspondientes. Y finalmente tenemos que ver las muestras materia de estudio. Las muestras cuestionadas son las firmas, por ejemplo, que se suscriben en las resoluciones de la Dirección de Recursos Humanos, de personal de la Fuerza Armada, de la FAP o del Ejército o de la Armada Peruana. En este caso, por ejemplo, podríamos decir del Ejército Peruano, en la Dirección de Administración de Derechos de Personal del Ejército, si esas muestras cuestionadas pertenecen o no a los funcionarios que en el momento determinado les encontraba les facultaba suscribir esas resoluciones, y previo los dictámenes legales, que son los asesores legales de las oficinas de asesoría jurídica, también han refrendado con un informe y si las firmas le corresponden previamente.
Esos son más o menos en grandes detalles cómo se empieza con un peritaje sobre las firmas correspondientes para que luego pasemos al análisis que se ha realizado. En el análisis que se ha realizado, el perito tiene que hacer una introducción donde verifica todas y cada una de las muestras materia de controversia y se ha podido, de repente dice, se ha podido comprobar o no la gran cantidad de documentos o sujetos del cuestionamiento y el estudio pericial, y para los efectos de este estudio se hace presente que se colarán imágenes en algunos documentos, pone el perito con los respectivos patrones que ha permitido arribar a las conclusiones categóricas y definitivas respecto a la que se solicitan. Bueno, conclusiones categóricas significa, lógicamente, esto está sujeto a un control, no solamente del contrainterrogatorio, del colegiado, del fiscal, sino de los abogados de las partes. Del estudio de la autenticidad o falsedad de las firmas de cada uno de los funcionarios que se somete a las resoluciones correspondientes en estas pericias, hay que decir una comparación del nombre de la persona, qué se aprecia, del autógrafo, el tamaño mediano, el desenvolvimiento horizontal, agrupada, configurada por trazos firmes y decididos, si se devela un dinamismo o una celeridad en su ejecución, y que si al ser compulsadas con sus suscripciones, materia de la controversia fiscal o judicial, se puede apreciar convergencias gráficas o disconvergencias o falsedades en cuanto al aspecto formal y particular, y se detallan los gestos y los tipos de identificatorios que evidencian encontrados en las muestras, ¿no? Por ejemplo, las suscripciones y materia de cuestionamiento, el cotejo se develan encontrarse ejecutadas en un solo acto escritural, sin contar con los puntos accesorios, por ejemplo, ¿no? Los elementos gráficos correspondientes a la grafía, por ejemplo, A, Z, del apellido, o B del apellido, y si tiene por ejemplo, un ataque de engancho, seguido trozos ascendentes, curvos regresivos, con la particularidad de exhibir un recto oblicuo o de mayor precisión o no. Y si las firmas son dubitativas o son indubitadas, muestra de la figura angulosa de tendencia de redondez, seguido de trazos sinistros regresivos, ascendentes, curvos, con remate final regresivo anguloso, etc. Y las autógrafas litigosas y cotejo tienen a graficar los puntos definidos en la zona media, por ejemplo, de la casa ginnatural, que en una visión de conjunto sugieren una figura triangular. Eso se hace sobre las firmas o el cotejo de las características convergentes que permiten o no que las suscripciones en materia de un cuestionamiento provienen del puño escribiente del autor o no, o de repente han sido adulteradas. Y se comienza a analizar a cada uno de los funcionarios. Si bien es cierto que un peritaje de la firma, del nombre o del contenido de las resoluciones de cada uno de los funcionarios puede ser objeto de cuestionamiento, no solamente a través de ellos, sino los dictámenes, y que puede decir que provienen o no del puño gráfico del titular, a quien se le atribuye tiene que concluir si son auténticas o no son auténticas. Si no son auténticas, son falsas, y si se podría establecer qué método para esta falsedad se presupone que se ha utilizado, ¿no? Computadora, la deep web, la dark web, un hacker, qué sé yo. Eso tiene que ser especificado en el dictamen en el peritaje, para poder especificar si provienen del puño gráfico del titular, a quien se le atribuye, si son auténticas o no. Consecuentemente, estos documentos cuestionados y su comparación tienen que ser luego remitidos a la autoridad solicitante para que se pueda seguir juntos a la cadena de custodia en la investigación penal. Eso es a grandes rasgos un informe pericial, grafo técnico o documentario que efectúan los peritos del Ministerio Público. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial y estamos a sus órdenes en el 98 92 44 962. Gracias.